Los disensos le hablan a un tiempo futuro. Los mayores disensos se convierten en opiniones de la Corte y gradualmente, con el tiempo, su visión se transforma en la visión dominante. Con esta frase icónica de la Justice Ruth Bader Ginsburg, y permítanme la expresión, yo la llamaría premonitoria de estos tiempos, le doy la bienvenida a nuestro programa Los Derechos, perdónenme, los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz Jiménez, por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de conversar acerca de un tema no tan explorado, pero que sin duda genera grandes inquietudes, no solo en el foro jurídico, sino también en los órganos jurisdiccionales, pues cada día aumentan los asuntos en los que se dilucidan los derechos de las personas que trabajan en las embajadas a la luz de la jurisdicción de los tribunales de nuestro país. Para hablar al respecto, es un privilegio tener como invitado especial esta tarde a un joven abogado que cuenta con todo mi cariño, mi reconocimiento, pues he sido testigo de cada uno de sus pasos en la carrera judicial. El maestro José Raimundo Díaz Fernández, de quien reseñaré unas breves notas curriculares. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Oaxaca, titulado por mérito académico. Es especialista en amparo y procesal constitucional por la Universidad Iberoamericana en Puebla. También tiene estudios de especialidad en el curso básico de formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, graduándose en la generación 2018. Asimismo, es maestro en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana Puebla y es especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, España. En el ámbito profesional, ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, tales como oficial judicial, secretario particular de jueza de distrito, actuario judicial. Asimismo, ha sido secretario en diversos órganos jurisdiccionales. Actualmente es secretario proyectista adscrito al 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo de este primer circuito, con sede en la Ciudad de México. En su trayectoria docente, ha impartido clases desde 2019 en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, en las materias de método para la solución de problemas jurídicos y taller de elaboración de resoluciones en materia de suspensión en el juicio de amparo. En el curso básico de formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ha sido docente de la Universidad Ius Semper en la Ciudad de México desde el año 2021 en la materia de Derecho Constitucional. Ha participado como ponente en diversas conferencias, entre las que destacan la conferencia magistral Cómo juzgar casos que involucren violencia laboral en los centros de trabajo, estándar nacional e internacional, llevada a cabo el 14 de junio de 2024 en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia de su estado natal, el estado de Oaxaca. Asimismo, participó como expositor en la Jornada Iberoamericana con el tema Problemas contemporáneos de la justicia constitucional, la elección popular de jueces, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, España, el 11 de julio del 2024. Foro en el que se expusieron y debatieron temas de actualidad en el ámbito de la justicia constitucional. Y bueno, todo esto solo por mencionar algunas de las actividades que ha realizado, siendo tan joven, el maestro José Raimundo Díaz Fernández, a quien le doy hoy la bienvenida. Bienvenida, querido Ray. Muchas gracias, estimada magistrada María Eugenia Gómez Villanueva. Es un honor estar hoy con ustedes. Quiero agradecer a la Fundación Aguirre y también a la revista Tiempo de Derechos y a sus directores Rafael Estrada Michel y César Ruiz. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Al contrario, Ray, pues bienvenido.
¿Y qué te parece si para abrir el tema, este tema que es tan interesante, que tiene que ver con los trabajadores de embajadas y la jurisdicción del Estado mexicano, podemos empezar con una pregunta para abrir tu valiosísima exposición? El Estado mexicano tiene jurisdicción para conocer de demandas laborales respecto de trabajadores de embajadas de otros países o incluso de trabajadores de organismos internacionales con sede en México. Muchas gracias por la pregunta y quiero retomar la frase que se dijo al inicio de este programa. Creo que las disidencias escriben para el futuro y justamente vamos a revisar esto a lo largo de este programa. Vamos a retomar entonces la pregunta. Jurisdicción del Estado mexicano, caso de personas trabajadoras que pertenecen a las embajadas. Y para abordar el tema, es importante señalar lo que establecen los tratados internacionales o las convenciones que aplican al respecto. Y algo muy importante de ello es tener en cuenta el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que justamente establece que las locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Y relacionado con Maestro, eso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me sentí mucho lo de tus tías. Sí, sí, caramba. Sí, sí. Perdón, tenemos aquí un problema técnico, lo solucionamos. Ya quedó solucionado. Gracias. Adelante, eh, Ray. y para eso tenemos también que analizar el contenido del artículo 31 de dicha convención, que justamente nos habla de la inmunidad jurisdiccional. El artículo 31 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas establece que el agente diplomático gozará de inmunidad en la jurisdicción penal del Estado receptor y también gozará en ciertos casos de inmunidad en jurisdicción civil y administrativa. Estos artículos han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y existe un precedente que es el amparo en revisión 197-2013, donde justamente la segunda sala ha expuesto los alcances de esos artículos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y justamente lo que la sala de nuestro máximo tribunal establece es que en la inmunidad diplomática de la que gozan las embajadas tenemos dos tipos de inmunidades. La inmunidad de ejecución sobre bienes de las misiones diplomáticas y consulares, que no es el tema que tocaremos hoy, pero creo que es bastante claro en el sentido de que justamente las embajadas tienen una protección respecto de la ejecución. Ese es uno de los tipos de inmunidades diplomáticas, la de ejecución, pero la que hoy vamos a tocar es la inmunidad jurisdiccional. Y justamente esta inmunidad jurisdiccional tiene su origen eh, en el derecho internacional, en el que establece que entre pares no hay imperio. Es decir, que justamente viene en el sentido de que un Estado no se va a someter a la jurisdicción del Estado receptor en su soberanía. Eh, Justamente esta era la teoría que imperaba internacionalmente, es decir, una inmunidad jurisdiccional absoluta que existía contra justamente procesos en contra de las embajadas, pero hoy por hoy se ha adoptado otra postura, otra teoría que ha alcanzado mayoría y que lo vamos a ver, que es justamente la que retoma la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que viene y que la retoman los tratadistas y los internacionalistas en el sentido de decir que la inmunidad jurisdiccional no es absoluta, que hoy por hoy la inmunidad jurisdiccional es una prerrogativa limitada y empiezan a establecer y lo empiezan a retomar las altas cortes, lo vamos a ver más adelante, entre ellas lo retoma la segunda sala y nos dice que la inmunidad jurisdiccional va a ser limitada y se va a dividir en dos cuestiones esta teoría justamente que es retomada por nuestro máximo tribunal. Van a existir dos tipos de actos, los actos imperi y los actos gestiones. Los actos imperi van a ser aquellos actos que establezcan o que hagan las embajadas su personal en uso justamente de la facultad que tiene la embajada. Es decir, justamente aquellos actos que el Estado realiza en ejercicio de su potestad soberana.
por ejemplo, el negar una visa, el otorgar una visa. Y por el otro lado van a estar los actos gestión, como aquellos actos que el Estado realiza como cualquier particular. Y se concluye que para algunos autores estos actos son los que no gozan de inmunidad jurisdiccional. Justamente los tratadistas parten de esta clasificación para ver si es que se goza de inmunidad por parte de los agentes del Estado o no. Y si existen actos imperi, obviamente gozará de inmunidad jurisdiccional, y si existen actos gestión y no se va a gozar de esa inmunidad jurisdiccional. Esta doctrina la retoma la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establece jurisprudencia al respecto, y justamente tenemos la jurisprudencia, si la gustan buscar, 101-2003, que establece inmunidad jurisdiccional no es una prerrogativa ilimitada. Entonces aquí vemos que justamente lo que destaca la segunda sala es esto. El caso es muy interesante porque no surge propiamente del caso de una embajada propiamente, sino surge de un instituto o un internacional, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que es un instituto que crean mediante un convenio de cooperación países de América Latina y el Caribe para reestructurar justamente temas de cooperación regional en materia de educación. Lo que se establece en este precedente de la Corte es analizar si los trabajadores que contrata este instituto internacional y el acto de contratación por parte del organismo internacional puede ser sujeto de jurisdicción por parte del Estado mexicano. Es muy interesante el precedente porque lo primero que tiende a analizar es si tiene jurisdicción o no el Estado mexicano y cómo vamos a desenvolverlo, dice la segunda sala. Primero hay que analizar, y como bien sabemos en el derecho internacional, lo que fue pactado por las partes. En este caso, analizar el convenio de creación del organismo internacional. En ese no se establecía nada respecto de la inmunidad jurisdiccional que tenía el organismo internacional, que está asentado en México, y justamente la Corte retoma y dice, como no se establece dentro del convenio internacional el tema de la inmunidad jurisdiccional, vamos a esta teoría de los actos imperi y actos gestión. El precedente cataloga, y es importante, porque justamente nos dice que el acto como tal de contratación, el acto jurídico a través del cual se realiza la contratación de personal, no queda comprendida dentro de aquellas actividades inherentes al objeto o funciones del instituto, dice la segunda sala, ya que solo es una actividad accidental que debe realizar para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces dijo, ese acto jurídico debe ser calificado como realizado por particulares y un acto gestionis entonces, respecto del cual el Estado mexicano sí tendría jurisdicción para conocer. Es muy importante entonces que ustedes vean la jurisprudencia que sale de ese precedente, que es la 102-2023, que en el título es Inmunidad Jurisdiccional. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa no goza de esa prerrogativa cuando contrata trabajadores para cumplir sus fines. Vemos entonces que recapitulando el precedente de la Suprema Corte, retoma, si tenemos trabajadores de un organismo internacional o puede ser de una embajada, tendríamos que acudir, por ejemplo, a lo pactado entre las partes, entre los estados, y si no acudir a esta teoría, que justamente ahora ya es mayoría, porque antes se establecía que la inmunidad jurisdiccional era absoluta. Hoy la disidencia rindió fruto y es presente, y entonces tenemos que esta teoría es justamente la que ha sido adoptada por nuestra Corte, pero no solamente por nuestra Corte, sino por la Corte Internacional de Justicia y otras más que veremos más adelante. Entonces, es muy interesante el tema, pero también hay que atender, además de a esta teoría, sabemos perfectamente que tratándose del derecho internacional, la costumbre también se rige como una fuente primaria de derecho. En nuestro país, actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una circular, que es la circular PRO 07130 de 19 de junio de 2006, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores a las misiones diplomáticas acreditadas en México, donde el Estado mexicano claramente establece que no
reconoce la inmunidad jurisdiccional de estados extranjeros. México parte de la base de decir, cuando yo estoy acreditado en otro país, yo como estado no invoco la inmunidad jurisdiccional, sino me presento y me someto a la jurisdicción del Estado en materia de trabajo, y en esa reciprocidad en la que yo me he sometido a todos mis litigios, informa a las embajadas y misiones diplomáticas que justamente no reconoce esa inmunidad jurisdiccional. Incluso pone en la mesa que muchos de los conflictos se han resuelto mediante la negociación, mediante la conciliación, como una forma de resolver los conflictos, pero además establece el mecanismo en el Estado mexicano de cómo se realiza el procedimiento para que se emplace a una embajada, que justamente lo que dice es la autoridad laboral va a ser la competente para conocer de la demanda, se presenta ante la autoridad competente y a efecto de llamar a la embajada, la autoridad de trabajo va a tener que girar una nota a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mediante nota diplomática esta secretaría sea quien emplace a la parte demandada en la embajada con copia de la demanda y del auto inicial para que conteste la demanda. Precisa el mecanismo a través de cómo se hace en el Estado mexicano, que la contestación, por ejemplo, ya se realiza directamente por parte de la embajada ante la autoridad laboral, ya no como intermediario la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si precisa que en casos, por ejemplo, de que la embajada no conteste, pues es del criterio que tendrán que hacerse efectivos los apercibimientos que marque la ley laboral, justamente porque no se goza de inmunidad jurisdiccional en reciprocidad. Y finalmente habla acerca de que los laudos se van a ejecutar una vez dictados, ahorita las resoluciones laborales, mediante nota diplomática. Justamente hablando de la inmunidad en ejecución que hablábamos al inicio, de la que gozan las misiones diplomáticas, y que es un aspecto muy interesante, la inmunidad que gozan ya en ejecución las embajadas. Pero bueno, ese es el procedimiento hoy que se regula en la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer de esta parte, pero retomando, también es muy importante decir que atendemos a la costumbre para justamente resolver también el caso de si tendríamos o no jurisdicción en el Estado mexicano para conocer de los reclamos o las demandas laborales en caso de personas trabajadoras de embajadas. Muy bien, Ray. Bueno, ya que ahorita ya explicaste muy bien tanto la línea de precedentes de nuestro país, ¿cuál sería entonces la línea jurisprudencial que han seguido otros países y otras altas cortes que ahorita mencionaste y me gustaría mucho que lo pudieras abordar con mayor amplitud? Claro, es muy interesante porque si bien es cierto la cuestión no ha sido tan tratada en línea jurisprudencial, sí existe un fallo de la Corte Internacional de Justicia, organismo de la ONU, en que se pronuncia en primer término en el año 2012, en el caso Alemania contra Italia, habla justamente de la inmunidad jurisdiccional en términos generales. Parte de esta premisa la Corte Internacional de Justicia justamente, y en su línea jurisprudencial lo que reconoce es que la costumbre internacional es fuente justamente para todos los países que forman parte de Naciones Unidas para atender el tema de la inmunidad jurisdiccional. El caso que resuelven ahí es muy interesante, aunque no es materia de trabajo, porque es una cuestión civil donde un ciudadano italiano reclama daños por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que va ante los tribunales italianos, fallan en favor del ciudadano italiano e incluso dictan autos de ejecución en contra de Alemania, y por eso precisamente se va a Alemania, a la Corte Internacional de Justicia. Es muy enriquecedor el fallo, pero lo interesante en ese fallo es que también la Corte Internacional de Justicia reconoce los actos imperi, los actos gestioni, incluso lo que converge en que los estados disputantes, tanto Italia como Alemania, están de acuerdo en que en los actos imperi se goza de inmunidad jurisdiccional. Es en los actos gestión y donde no, retoma, ese es un precedente muy importante porque asienta la costumbre internacional para resolver los temas de inmunidad jurisdiccional, pero también retoma la teoría de los tratadistas que ha retomado nuestro más alto tribunal
lo retoma la Corte Internacional de Justicia. Y un punto muy importante respecto de ese fallo de la Corte Internacional de Justicia que hay que mencionar es que justamente por todo este tema que ha surgido respecto de la inmunidad jurisdiccional, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 crea la Comisión de Derecho Internacional para que investigue justamente el estado de la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales y sus bienes. Eh, es importante destacar el trabajo que hace esta comisión de la ONU porque recoge justamente la inmunidad jurisdiccional y el estado de la cuestión en varios países. Y lo más importante es que esta comisión da pie a la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes. Existe una convención. En esa convención ya se regula específicamente respecto al derecho laboral, la inmunidad de jurisdicción respecto a contratos de trabajo. Es muy interesante. Incluso México la ratifica en septiembre de 2015, pero es muy importante mencionar respecto de esto que la misma Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales establece que para que entre en vigor esa convención debe ser ratificada por 30 Estados miembros. Actualmente solamente está ratificada por 22. Aunque México la haya suscrito, la haya ratificado, no es derecho vigente. Hay que tener especial cuidado en ese asunto porque algunos tribunales la han retomado, se ha partido de una fuerte crítica que aún no es derecho vigente, aunque México la haya ratificado. Y otra cosa a lo mejor yo sí comparto que no es derecho vigente en el Estado mexicano, pero lo que también yo sí comparto y veo es que es fruto de la costumbre internacional, de lo que justamente la comunidad internacional ha realizado. La podemos retomar como fruto de la costumbre internacional porque establece cuestiones muy interesantes. Esa justamente convención en su artículo 11 nos establece justamente cómo opera la inmunidad jurisdiccional tratándose de los contratos de trabajo. Y establece que, salvo que los estados convengan otra cosa, y aquí me gustaría abrir comillas, salvo que los estados convengan otra cosa, y justamente era lo que hablábamos al inicio en caso del Instituto Latinoamericano, es muy importante revisar qué han pactado las partes o los estados en el tema de la inmunidad jurisdiccional, cosa que incluso retoma la convención y establece justamente que si las partes no pactan otra cosa, se va a entender que ningún estado podrá hacer valer inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro estado en procesos relativos a contratos de trabajo. Eso lo establece por regla general, pero establece las excepciones y dice, no aplicará esto, es decir, el Estado no podrá hacer valer inmunidad jurisdiccional tratándose de contratos de trabajo, salvo, y establece las excepciones, si el trabajador ha sido contratado para desempeñar funciones especiales en ejercicio del poder público, cuando se trate de un funcionario consular, un embajado, y justamente se entiende porque, retomando justamente lo que hemos dicho, son actos imperi que recoge la Convención de Naciones Unidas y evidentemente se entiende que justamente por los intereses que representa de ese Estado, el Estado receptor no se va a poder meter en contratación de ese tipo de funcionarios atendiendo a los intereses que representa. Es muy interesante las excepciones que señala justamente el artículo 11 de la Convención. También establece, por ejemplo, que si el empleado fuese nacional del Estado empleador, en el momento en que se tabló el procedimiento, tampoco va a poder hacerse valer a menos que sea natural. Y se entiende el procedimiento y lo explico un poco. A lo mejor va un mexicano que está acá y lo contratan para desempeñar funciones en la Embajada de México en España. Se van a España y el reclamo lo podrá hacer en España siempre y cuando tenga la residencia permanente y se entiende, porque para que se quede más estancia y pueda litigar el asunto justamente en el foro de ese estado, pues tendría que tener la residencia permanente. Si en caso contrario, pues evidentemente por cuestiones prácticas tendría que venirlo a litigar a su estado.
que en este caso sería el Estado mexicano. Es muy interesante el tema y lo que ha retomado la Corte Internacional de Justicia respecto de la costumbre, respecto de la Convención de Naciones sobre Inmunidades Jurisdiccionales. Y nada más quisiera también retomar un tema muy importante de precedente en línea jurisprudencial de la Corte colombiana. En caso de México, de nuestra Corte, no tenemos tantos precedentes. Yo los invitaría también a revisar en temas de derecho comparado la línea jurisprudencial que ha sustentado la Corte Constitucional colombiana, que tiene vasta jurisprudencia respecto del tema y que me parece muy interesante. Ha tenido varios casos que justamente han sido materia de acción de tutela de derechos, el recurso que ellos manejan en Colombia. Y, por ejemplo, ahí analizó varios casos y cambió su línea jurisprudencial. Antes decíamos que la inmunidad era absoluta y no se le podía llamar a juicio a una embajada. Cambia esa línea jurisprudencial y en uno de esos casos donde cambia es una trabajadora que trabajaba para la República de Egipto, tenía artritis, la despiden y la embajada de Egipto lo que alega era que bajó la productividad y por eso la despedían. Ella justamente lo que alegaba es decir que la baja productividad se debía de la artritis que tenía y de las consecuencias que había mermado en su salud. La primera cuestión fue de que le inadmitieron su demanda en contra de la República de Egipto precisamente por el tema de la inmunidad absoluta que gozaban. La Corte Constitucional colombiana hace un interesante precedente retomando justamente los actos imperi y los actos gestioni, pero también haciendo una interpretación justamente del artículo 31 de la Convención que hablábamos al inicio de relaciones diplomáticas, donde dice, el agente gozará de la inmunidad de jurisdicción penal en el estado receptor, gozará también de inmunidad en su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata, y ahí pone unas excepciones. Pero lo que también la Corte Constitucional colombiana establece es el artículo 31 de esa Convención de Relaciones Diplomáticas, que es ley que obliga a Colombia, no regula el tema de la jurisdicción laboral. Y si no está específicamente señalada, no goza la República de Egipto de esa inmunidad. Incluso retoma, y es muy interesante, porque habla que la postura de abrir la puerta a los reclamos de los trabajadores de las embajadas es concordante con lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a que se tenga un recurso judicial efectivo, pero también que se abra la puerta a la justicia, que se tenga una justicia completa. Es muy interesante el fallo porque justamente se analizan todas estas aristas y abre la puerta. Lo que se hace justamente es abrir la puerta para que ya el Estado colombiano tenga jurisdicción en los casos en que embajadas sean demandadas por sus trabajadores justamente en estos asuntos. Bien, bien, pero a ver, ya para aterrizar el tema, que ha sido muy interesante no solamente escuchar el precedente mexicano, sino lo que está sucediendo en otras cortes como la colombiana. ¿El Estado mexicano tiene o no jurisdicción entonces en caso de personas trabajadoras de embajadas? Esa Claro. sería lo que me gustaría que lo aterrizara súper y lo ahondaras al respecto, por favor. Claro, esa es una pregunta que contestaríamos depende, pero de entrada diríamos que la Hay que llamar a un jurisdicción de los... abogado. Pero bueno, pues siendo concretos, Ajá. el Estado mexicano sí va a tener jurisdicción para conocer de casos de embajadas cuando justamente se refieran a personas trabajadoras y hayan realizado actos gestión. Es decir, y ponemos un ejemplo, si se trata, por ejemplo, de una persona, de una contadora que contrató la embajada justamente para que realizara el pago, algunas cuestiones, o por ejemplo, de personas que realicen funciones administrativas o alguna que otra traducción, me parece que entonces estarían realizando actos gestioni, Ah, es decir, que no se realizan en atención a la función
netamente soberana que realiza el Estado receptor. Es decir, el Estado mexicano va a tener jurisdicción dependiendo de cada caso concreto si estamos realizando actos imperi o actos gestioni. Porque, por ejemplo, si viene aquí reclamando una persona trabajadora que era quien se encargaba de aprobar o negar las visas y decir, te niego la visa, evidentemente esa persona realizaba y representaba los intereses del Estado, de la embajada que estaba ahí constituida, y ahí el Estado mexicano no tendría jurisdicción. Tendríamos que analizar, pues, eh, cada caso concreto, las funciones que desempeñaba el trabajador y justamente las implicaciones que ello tuviera para el Estado. Podríamos acudir a la Convención de las Naciones sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes y lo podríamos invocar justamente como fruto de la doctrina. Me parecería muy interesante, incluso ya trayendo a modo de conclusión, decir, sí, tratándose de ciertos trabajadores, el Estado mexicano sí va a tener jurisdicción, pero no respecto de altos funcionarios, respecto de cónsules, respecto de personas que realizan actos imperi. Respecto de eso, aplicaría la inmunidad jurisdiccional. Incluso hay algo muy importante porque la Ley Federal del Trabajo regula, si bien no de manera tan completa el tema, podemos revisar justamente la Ley Federal del Trabajo y establece justamente en su artículo 28A y 28B, establece qué pasa cuando a un nacional mexicano lo contrata un organismo internacional, otro estado se lo lleva o incluso empresas privadas que se lo llevan y justamente lo que establece o que se establece en la Ley Federal del Trabajo dice, en el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá lo dispuesto por dicho acuerdo que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las bases. Y ahí justamente lo que dice es, depende que pacten los estados parte respecto de esa cuestión, pero también establece que ese convenio que se haga para justamente el país va a Perdón que tener... te interrumpa, Ray. Es que creo que estamos teniendo un poquito de problema con tu micrófono. A ver, porque se nos va el audio. ¿Ya me escuchan? Ahí ya. Sí, Lo apagué y lo prendí a ver si así ahí mejora. está. Ahí está. Ok, justamente lo que hablamos es cuando hay trabajadores reclutados y seleccionados en México que se van al extranjero y que se pacta un acuerdo de colaboración a la mejor de México con otro gobierno o de iniciativa privada, lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 28A, en la fracción quinta, es que el convenio, donde además se deberán establecer las condiciones generales de trabajo, que serán dignas e iguales a los que se otorguen a los trabajadores de ese país, algo muy importante que establece es que se contendrán mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero, pero lo más importante, y abro comillas de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, se le va a informar al trabajador de las autoridades competentes del país a donde se presta el servicio para que cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, pueda ejercer la acción legal conductiva. Entonces, habla también entonces de que será competente el Tribunal del Estado que se encuentra allá y justamente esto hablando de la reciprocidad en la costumbre internacional de México a someterse a los litigios en el extranjero y de presentarse ante los tribunales que lo demanden en el extranjero, tratándose, claro, de cuestiones laborales. Otra duda que me surge y seguramente a muchas personas también. Ya vimos la jurisdicción, suponiendo que efectivamente se trató no de uno de estos, de una relación efectivamente de trabajo que no tiene que ver con el jus in peri. ¿Qué sucede en la ejecución? Ese Es es un, un temazo, es un temazo.
¿Tú qué Es un opinas? tema. Porque yo sé que no podemos ni siquiera definir eso, ni tener una conclusión, pero ¿tú qué opinas en tema ya de ejecución de sentencia? La verdad, yo creo que bueno, voy a decir dos cuestiones muy importantes. Creo que son sentencias de chocolate que no se van a poder ejecutar nunca si no quiere la embajada, el organismo internacional que se demande. Es una realidad, Sí, porque tratándose de jurisdicción ya vimos que hay unas excepciones, pero tratándose de la inmunidad de ejecución no hay ninguna excepción. No vas a poder hacer ninguna embargo o acto similar a una embajada. Entonces partimos de que son sentencias no ejecutables coercitivamente, partimos de eso, pero también yo creo otra cuestión muy interesante y particular. Creo que en la actualidad, eh, hablando del derecho internacional, muchas de esas sentencias se ejecutan por la voluntad de las partes y es un aspecto que debamos tener en cuenta. Creo que citando a don Sergio García Ramírez, eh, que ha hecho grande las sentencias de Corte Interamericana y que ha hecho que los jueces que están ahí sentados hayan cambiado la realidad en países enteros, constituciones, que ahora se constituyan por propia jurisprudencia en un tribunal itinerante que vaya a revisar la ejecución de la sentencia in situ, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, hablando de un sistema interamericano, la voluntad de las partes para ejecutar las sentencias a nivel regional. Y creo que eso es lo que distingue hoy, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso, perdónenme, del Tribunal Europeo, que tiene otra función para revisar la ejecución o que se complementan de manera distinta. Pero yo creo que también sí son sentencias de chocolate en el sentido de que son no ejecutables coercitivamente, pero yo también creo que hay que apostar a la ejecución justamente positiva y de iniciativa de las embajadas y los organismos internacionales. Es un tema muy importante. claro. Y también tendría que ver, me parece, principios incluso del derecho internacional y del derecho diplomático, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas. Entonces, por eso este tema es tan interesante, precisamente al tener que retomar otros precedentes de otras experiencias digo, internacionales, pero además otros principios digo, del derecho laboral, pero también incluso del derecho internacional y hasta me atrevería a decir en muchas ocasiones el propio derecho diplomático, ¿no? Y que justamente esto ha sido lo que ha imperado en la región, hablando más de Latinoamérica, en el sentido de que justamente eh, esto actuar de buena fe, cumplimentar resoluciones, es lo que se ve en justamente resoluciones cuando estamos como operadores jurídicos, secretarios, jueces, magistrados. Vemos también el actuar de los representantes o de las embajadas que se comprometen a acatar las normas mexicanas, llegar a un acuerdo. Generalmente eso es algo muy común que justamente cuando se demanda una embajada es la negociación, algo que es común o que hemos visto de sentarse a resolver los problemas. Yo creo que ya la negociación y el sentarte a la mesa habla de la buena fe con la que se conduce y creo que justamente es un aspecto muy importante. Ya hablando de la ejecución sería otra, pero creo que en sí, para que exista esta reciprocidad, los países tendrían que conducirse de esa manera, acatando de buena fe los fallos, para que cuando ellos, sus ciudadanos, se encuentren en las mismas condiciones, el Estado, por ejemplo, mexicano, acate los fallos, que es justamente lo que dice la circular, ¿no? Yo me Claro, siento en la mesa y los acato esperando que en esa reciprocidad internacional tú te sientes a mi mesa y también acates el fallo. por supuesto. Bueno, finalmente yo creo que ya con el nuevo sistema de justicia laboral en el país, probablemente si nos vamos cumpliendo a cabalidad todos estos principios, sobre todo el de buena fe, igual ya no lleguen a tribunales, se queden en la conciliación y eso estaría, que yo creo que es lo más común
a nivel internacional es más común este tipo de problemas, solucionarlos en conciliación o en algún otro mecanismo y no necesariamente judicializarlo. Entonces, eso va a ser muy, muy interesante de ver. Creo que eso es algo vital y muy importante, y creo que es un mensaje también para el foro jurídico, justamente que antes de que se implementara el nuevo sistema de justicia laboral y que hablábamos de juezas, jueces en materia de trabajo, en las juntas siempre o en un gran porcentaje se sentaban las embajadas demandadas a conciliar con ese ánimo. Y yo creo que justamente si como abogados postulantes, abogadas postulantes, te podrías enfrentar al tema de la ejecución del fallo de manera coercitiva, me parecería con esa visión de futuro de lo que podría suceder, nos tendríamos que sentar a la mesa de la conciliación con otro ánimo y decir, ya se está sentando mi contraparte, tiene ese principio de buena fe, vamos a negociar los términos y vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que se tendría que analizar por las y los abogados postulantes cuando se trate el tema de personas trabajadoras de las embajadas. Claro. Ray, ¿quieres cerrar con alguna idea para después ya dar paso por si alguien tiene alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado clara. Creo que un tema tratándose de personas trabajadoras de embajadas y que hay que ver es la justiciabilidad. Abrir la puerta, que acabar con este tema de que como es embajada, no se le puede hacer nada, goza de inmunidad total. No, hoy vemos que no, que te necesitamos abrir la puerta, que la inmunidad jurisdiccional tiene límites, que justamente hay que apostar a la conciliación y al cumplimiento de buena fe y también, como lo sostiene la Corte colombiana, a un recurso judicial efectivo, pero también a una justicia completa. Y a ver estos casos con otros ojos, justamente como una realidad particular que se vive aquí, que no es la común. Pero bueno, espero haya quedado muy claro el tema y despejado dudas, pero si no, adelante. Muchas gracias, Ray. Querido César, Susi, Rafa, no sé si tengan alguna pregunta o alguien de nuestros participantes la quiera plantear ahí en el chat. Muchísimas gracias, magistrada, y muchísimas gracias, licenciado Raimundo, por esta explicación. Sí, la pregunta ya fue, había una pregunta, pero creo que ya fue contestada, ¿verdad? Si preguntaban el número de la circular, a la que lo voy a leer. ¿Cuál era el número de la circular que mencionó el maestro Raimundo? Y la respuesta fue aquí en el chat, es la circular PRO 07130 de 19 de junio de 2006, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Protocolo y dirigida a las misiones diplomáticas acreditadas en México. Exactamente. Aquí hay otra pregunta. ¿Quieres que la lea, César, antes de que, si quieres tú plantear otra? Ok. José Manuel Piña, saludos. Pregunta, dice, ¿las prestaciones de un trabajador de embajada se rigen conforme al país de origen o al país en que se desempeña? Es muy interesante la pregunta, contestándolo desde la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, porque es muy importante el tema de la reciprocidad en estas cuestiones. La Ley Federal del Trabajo lo que tutela, para empezar, es que si tú te vas como mexicano a otro país, no vas a poder recibir prestaciones menores a las que recibiera un nacional de ese país, partiendo de eso. Okay. No puedes recibir otro trato respecto de ese tema. Entonces, ¿qué se tendría que regular desde ese aspecto o qué se tiene que decir desde ese aspecto? Un trabajador que trabaje en una embajada, que opere en una embajada, va a tener que recibir en México, por ejemplo, las prestaciones mínimas que tutela la Ley Federal del Trabajo o la Constitución. Es muy importante lo que pacten las partes también, pero sí definir que tiene que tener prestaciones mínimas iguales a las de justamente una mexicana o un mexicano, porque considerar lo contrario sería un trato totalmente discriminatorio. Muy bien. ¿Alguna otra? César. Sí, en ese sentido, nada más para clarificar un poquito más, entonces, una persona que trabaja en la Embajada Mexicana de Suecia o de Noruega, ¿su salario se calcula conforme al salario mínimo de un noruego o de un sueco? Así es, su salario tendría que ser el mínimo del país receptor
por reciprocidad con el Estado mexicano justamente y el tratamiento que se le está dando o que le da el Estado mexicano a los que vengan del Estado receptor. ¿Y la tasa Justamente de retención del impuesto sería la tasa del 70% de Noruega o sería la tasa del 35% de México? ahí es un caso muy interesante porque ¿qué pasa? Y creo que es al tema que impera. Por ejemplo, ¿qué pasa con cuestiones de impuestos y qué pasa con cuestiones de seguridad social o más de retiro, ¿no? Que sería cómo aplicaría ese tipo de temas, que es donde entraríamos en duda, ¿no? ¿Qué pasa? Generalmente en lo que se ha visto en la práctica es que evidentemente como la persona que está ahí no tendría una no tendría una nacionalidad de ese país, sino solamente la residencia permanente, habríamos que ver las particularidades. Generalmente lo que se hace en la práctica es que se pacta una compensación, se da una prestación de ese tipo o incluso podría ser que se lleguen a convenios con parte del Estado receptor. El tema incluso del Instituto Latinoamericano del que hablábamos al inicio era, ¿tendría que enterar cuotas o obrero patronales al IMSS o no? Y checar el tema de impuestos, ¿no? Porque al final, ¿qué va a pasar? Si al final una persona de esas está asegurada en México o aplica el régimen de seguridad social del IMSS, la respuesta que se decía es sí, tiene que enterar las cuotas, porque el sistema de salud va a impermear acá y lo va a tener que se va a tener que atender acá. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta y muchísimas gracias por la plática. La verdad es que desde que nos enteramos en el cartel del tema es algo muy interesante que es poco explorado. Creo en la vida había yo escuchado una plática de este tipo y la verdad es que hay muchísimas aristas, muchísimas interrogantes que ustedes han aclarado muy bien. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias a los dos. Al contrario, César, gracias y gracias a nuestro invitado. Si ya no hay alguna otra pregunta, queremos de parte tanto de la fundación como de la revista Tiempo de Derechos, RAI, darte un reconocimiento, por ahora solo electrónico, pero que te llegará en breve, por tu participación esta tarde en este programa con el tema trabajadores de embajadas y jurisdicción del Estado mexicano. Muchísimas gracias a ti por participar. Gracias a nuestros anfitriones, los doctores César Ruiz y Rafa Estrada, a Susi y por supuesto a todas las personas que hoy se conectaron esta tarde para escucharte en este tema tan interesante. Y antes de cerrar, dejo otro comentario del chat de Alejandro López Cervantes que dice: muchas gracias, excelente ponencia. Comparto la opinión también de Fátima Castillo Buret. Excelente explicación, abogados, un gusto haberlo escuchado. Gracias a ustedes por conectarse. María Aguilar, a quien también saludamos con mucho afecto, dice: excelente expositor. Y pues gracias a todos ustedes por estar hoy esta tarde. Gracias, Ray. Fue un honor estar con ustedes, magistrada María Eugenia Gómez Villanueva, aparte de que tiene toda mi admiración, cariño y las palabras están de más. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. A los anfitriones, al doctor César Ruiz y a Rafael Estrada Michel, muchas gracias a la revista Tiempo de Derechos. Fue un honor y un gustazo. Muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias, Susi. Y pues bueno, nos vemos pronto en el próximo jueves para empezar con otra emisión de este programa y nosotros en 5 semanas para tocar algún otro tema en materia de trabajo en este programa de los criterios del Poder Judicial. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bye.